Jóvenes, buenas noches, soy el profesor Céspedes. Vamos a desarrollar las sesiones de la semana 13 ya de Aprende en Casa. Vamos a desarrollar las sesiones 1 y 2 de la semana 13. Obviamente yo ya revisé la situación de qué se trata y pertenece al capítulo de medidas de tendencia central. Entonces un poquito necesitamos recordar esto, ¿ya? Acá tenemos los tipos de variables. De manera general tenemos cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas tenemos dos grupos, nominales y ordinales. Nominales son aquellos datos en las cuales yo no lo puedo designar un orden. No hay criterio para ordenar estos datos. O sea, lo que fuera un criterio, digamos, alfabético, ¿no? Bueno, que sería otra cosa. Y luego tengo los datos ordinales. Acá sí va a haber un orden, una jerarquía que me permite ordenar esta información. Luego voy a tener datos cualitativos, perdón, cualitativas, cuantitativas. Hay acá dos grupos, discretas y continuas. En las discretas siempre van a ser datos que me asumen números enteros, número de hermanos, número de cursos favoritos, números de, mascotas favoritas, siempre va a ser un número entero. En las continuas siempre va a haber la posibilidad de que admita datos decimales. Por ejemplo, acá van a estar todas las unidades físicas: temperatura, velocidad, rapidez, ¿ya? Aceleración, todas esas cosas. Otra cosa que debo saber también lo siguiente, ¿no? Sobre los tipos de medida de tendencia central, ¿no? Esta parte que es el tema de esta semana, ¿no? Tengo dos: media, moda y mediana. Entonces acá están los conceptos que se debe saber. Pero ¿cómo se hay estas cositas? Por acá lo he puesto. La moda es la frecuencia más alta. El dato que se repite más veces es la moda. Así de sencillo. Media. Para hallar la media, jóvenes, yo debo sumar toda la información que tengas y dividir entre esa cantidad. Si usted tiene 5 notas, sume las 5 notas y entre 5. Si usted tiene 10 notas, suma las 10 entre 10. De esa manera estamos hallando la media. Siempre o casi siempre va a ser una medida representativa, casi siempre. La mediana, joven, va a ser el dato que esté en el medio, ¿ya? Entonces, para saber quién está en el medio, yo debo ordenar de manera ascendente o descendente. Ordena los datos y el que esté en el medio viene a ser la mediana. Si usted tiene dos, a esos dos le sacaría un promedio. Si usted tiene dos datos que están en el medio, o sea, dos valores centrales, usted saca el promedio de esos dos valores centrales y sería su mediana. Con esta información vamos a desarrollar esto, ¿ya? La delegación de deportistas para la disciplina de natación, la entrenadora de natación debe seleccionar a sus dos mejores deportistas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes representarán a la institución educativa en los Juegos Deportivos Escolares 2020, categoría damas? Para ello registra el tiempo que realiza cada deportista a su cargo en seis pruebas de 50 metros. Esta información está registrada en esta tabla, ¿ven? Acá están las 6 pruebas que se ha hecho a los 4 deportistas. Pero la pregunta es, ¿la entrenadora a partir de los resultados elige a Gabriela como la mejor deportista? Bueno, aparentemente Gabriela tiene los puntajes más bajos y sería, ¿no?, la mejor deportista. Entonces, eso sería hasta ahorita. Pero, pero ¿qué medida de tendencia central ayudaría a la entrenadora a elegir la segunda mejor deportista? Ya, entonces quiere decir que ya eligió la primera, que sería Gabriela. Ahora nos faltaría quién sería la segunda mejor deportista. Entonces, con esa información, jóvenes, lo que debemos ir es trabajando nuestro cuaderno de trabajo. Ya, entonces yo obviamente lo he desarrollado para más o menos orientarte de qué se trata, ¿no? Recuerda que esta parte son preguntas abiertas, ¿ya? No necesariamente tienes que responder como yo, pero obviamente tampoco deben contradecirse las preguntas, las respuestas, perdón, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. ¿A cuántas nadadoras debe seleccionar la entrenadora? Usted responde, 2 nadadoras. ¿En cuántas pruebas participa cada una de las deportistas? Se responde, ¿no? Cada deportista participa en 6 pruebas, ¿ahí está? ¿Por qué crees que Gabriela fue elegida como la mejor deportista? Me hablan de Gabriela, acá, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que Gabriela tiene los menores tiempos, ¿no? Entonces yo podría justificar, ¿no? Porque casi siempre tiene los tiempos más bajos, ¿no? Durante las pruebas. Podría ser una manera de responder. Por eso le recuerdo que son preguntas abiertas.
¿qué debes averiguar? Lo que debo averiguar es de acuerdo a la pregunta, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas preguntas, yo voy a ir respondiendo qué es lo que debo averiguar, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas dos preguntas, uno debe responder aquí, ¿no? ¿Qué base usa la entrenadora para tomar la decisión? Y explica. Explicar qué medida de tendencia central ayudará a elegir a la segunda mejor deportista. Ya, entonces sigo por aquí. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Bueno, acá yo he citado las tres, ¿no? Que son las más conocidas y es la que vamos a utilizar. Entonces yo he puesto la mediana, la media, perdón, la media, la mediana y la moda. Además ahí les he puesto sus símbolos, ¿ya? Ya le falta su pestañita. Listo, ahora sí. Entonces la mediana es un promedio, ¿no? Se saca con todos los datos. ¿Qué significa que promedio? Que yo debo sumar todos los datos que tenga y divido entre esa cantidad de datos. Ya este es su símbolo. La mediana es el valor central de unos datos ordenados. Importante, cuando a mí me dicen que deben ser ordenados, entonces yo debo ordenar mis datos. Y el que está en el medio viene a ser la mediana. Y si usted tiene dos datos que están en el medio, le saca el promedio a esos dos y eso sería la mediana. La moda, el dato que se repite más veces. ¿Ya? El dato que se repite más veces vendría a ser la moda. Luego en esta parte yo voy a armar mi plan. Ya voy a armar mi plan para poder responder la pregunta, ¿no? Obviamente que como yo estoy trabajando con el libro, con el cuaderno de trabajo mi plan va a estar de acuerdo a cómo está diseñado el cuaderno de trabajo, ¿no? Pero si usted lo trabaja de manera independiente, sin el cuaderno de trabajo, quizás su plan va a variar, ¿ya? Listo. Entonces por acá, hallamos lo que yo le he resumido el plan en dos grandes partes, ¿ya? Uno, hallar las medidas de tendencia central, ¿ya? Vamos a hallar las medidas de tendencia central. ¿Qué vamos a hallar ahí? La mediana, la moda y el promedio. Aquí está, ¿ya? Después, la segunda parte, los números más bajos nos indicarán quiénes son los mejores deportistas, ¿ya? Los números más bajos nos van a decir quiénes son los mejores deportistas. ¿Quiénes son los mejores deportistas, ya? Listo. Le he separado en dos bloques los pasos. Entonces, por acá, en esta parte, me dice, ¿no? Vamos a ejecutar el plan. Entonces, yo voy a ordenar aquí para cada deportista la información. Entonces, para yo esta parte la intención es sacar la mediana. Entonces, para sacar la mediana, lo que se debe hacer es ordenar la información de menor a mayor. O también puede ser al revés, ¿no? Pero debe estar ordenado. Y la información que esté en el medio me va a ayudar a sacar la mediana, ¿ya? Por esta parte, si yo sigo la secuencia del cuaderno de trabajo, me dice simplemente que ordene. Entonces, usted ordena de manera ascendente todos los casos. También puedo hacerlo de manera descendente, no habría ningún problema, ¿ya? Listo. Entonces quedaría por ahí. Ahora para la parte 2, la moda, ¿ya? Usted puede trabajar con cualquiera de las tablas anteriores, con esta o con la primera tabla de la página 67, con cualquiera de las tablas. Entonces la moda va a ser el número que se repite más veces para cada deportista. Por ejemplo, en Gabriela, en Sandra, ¿quién se repite más veces? Ningún número. Entonces yo pongo que es amodal. Significa que no tiene moda. Para Gabriela, te fijas en Gabriela y acá usted tiene que fijarse quién se repite más veces. Fíjate que el 32 se repite ¿cuánto? 3 veces. La moda es 32. Para Sofía se repite 4 veces. La moda para Sofía es 32. Para Sheila se repite ¿cuánto? 4 veces. Entonces para Sheila también la moda es 32. Luego tenemos esta parte 3. Que dice, ¿no? Del valor que se encuentra en el centro. Si se encuentra una muestra que tiene un número impar, de datos se denomina media. Claro, si fuera impar, la cantidad de datos que fuera impar, el que tenga el centro sería media. Pero como es par, yo debo sacarle el promedio. Eso quiere decir, por ejemplo, acá en la 1, de los valores que nosotros tenemos en el centro. Entonces, ¿cuántos valores tengo en el centro en este caso? Mira, vamos a jalarlo, ¿eh? Aquí está. Entonces, para cada caso, yo tengo valores que están en el centro. Fíjate para Sandra. ¿Qué valor está en el centro para Sandra? Vamos a marcar, ¿no? A ver.
Entonces para Sandra yo me doy cuenta que los que están en el centro son los siguientes. Otra vez tengo ese problema. Ahora sí. El 37 y el 43. Entonces yo saco el promedio a 37,43 para Sandra. Para Gabriela de 32 con 32. De Sofía 32 con 32. Y de Sheila 32 con 32. Solamente los datos centrales. ¿Por qué? Porque hay dos datos centrales. ¿Por qué sucede esto? Porque la cantidad de datos para cada caso es par, o sea, es 6. Pero si fuera impar, simplemente es que esté en el medio. ¿Ya? Entonces, por eso acá en la parte 3 se está sacando el promedio a los datos centrales. Y le sale de esta manera, ¿ya? Le sale de esta manera para cada caso. ¿Ya? Simplemente es sumar y le sale de esta manera. Ha sumado los datos centrales para cada caso. ¿Por qué? Porque como es par, va a haber dos datos centrales. ¿Ya? Luego vamos a esta parte que viene a ser la otra pregunta, ¿ya? Aquí está. Listo. Me pide la media aritmética, es el promedio de los datos que se tiene. Claro, la media aritmética, joven, es el promedio, así de simple. Entonces, para cada caso, ya sea de las tablas anteriores, ya sea de las tablas anteriores o de esta misma tabla, ¿qué se va a hacer para responder la 4? Ya sea de las tablas anteriores o de esta misma tabla, usted va a sumar todo. Para cada caso, suma todo y voy a dividir entre la cantidad de datos que se tiene. Como son 6, para cada caso va a ser entre 6. ¿Por acá? Entonces es lo que se choca. Para cada caso se ha sumado todo. Se ha sumado todo y se ha dividido entre 6. Obviamente que acá se trata de que el alumno lo trabaje con calculadora, ¿no? Porque acá se va a evaluar el tema de interpretación, ¿no? No de habilidades aritméticas. Entonces la idea es que el alumno acá esta parte lo trabaje con calculadora, ¿no? Listo. Luego por acá tenemos la parte 5. Vamos a organizar los datos. Acá voy a trasladar toda mi información. Para Sandra voy a trasladar todos los datos de Sandra que he obtenido para Sandra. Para Sofía, para Sheila, para Gabriela. Esos datos los voy sacando de acá, ¿no? Por ejemplo, vamos para Sandra. Media de Sandra, por acá. Me dice que es. Aquí está, 39,3. Ahí está, 39,3. Sandra, su mediana para Sandra. Entonces, ¿qué valor está en el medio para Sandra? Entonces acá me sale 40. Entonces pongo 40. La moda de Sandra. ¿Cuál es la moda de Sandra? A modal. Lo pongo a modal. Entonces para cada caso así voy trasladando la información, ¿ya? Y debe quedarlo de esta manera. A ver, así debe quedar. ¿Jóvenes? Listo. Seguimos. Explica por qué la profesora elige a Gabriela como la mejor deportista. Voy a responder la primera pregunta. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Gabriela tiene el mejor tiempo, o Sofía, en comparación con Sofía, ¿no? Entonces acá veo que Gabriela tiene el mejor tiempo en comparación con Sofía, ¿no? Veo Gabriela y Sofía. Mira, Gabriela 32 y Sofía ¿cuánto? 33,3, ¿eh? Pero acá, ¿qué está utilizando? Fíjate que está utilizando la media para decidir. ¿Y por qué no utiliza la moda? Porque la moda es igual para todos. La moda no me permite decidir, ¿ve? La mediana tampoco me permite decidir porque hay tres que empatan en la mediana. Entonces lo que me va a permitir decidir es la media. O sea, el promedio te permite decidir. Porque los números son diferentes. Ya repito, la moda no te permite decidir porque los datos son iguales para tres deportistas. La mediana tampoco te permite decidir porque son iguales para tres deportistas. En cambio, la mediana, perdón, la media, la mediana no te permite decidir, pero la mediana sí. ¿Ya? Entonces en la mediana veo que el que hace menor tiempo es Gabriela y por eso la entrenadora lo eligió a ella como la mejor deportista, ¿no? Ahora en la 7 dice, considera los datos de la tabla y determine la medida de tendencia central que permite elegir a la segunda mejor deportista. Con esa tabla, ¿quién sería la segunda mejor deportista? El criterio se mantiene. Yo no puedo utilizar la moda porque es lo mismo para todos. Tampoco puedo utilizar la mediana. Entonces, si ya se eligió a Gabriela, ¿quién es la segunda mejor deportista? De las que, ¿quién ha hecho menos tiempo? De los que queda sería Sheila, ¿no?
Entonces de esa manera usted va a ir respondiendo aquí. La entrenadora entonces, ¿qué ha utilizado para decidir? ¿Utilicé la moda? No. ¿La mediana? No. Utilicé la media. Entonces acá entonces usted pone, ¿no? Que utilizó la media, ¿no? Vamos por aquí. Reflexiona sobre el desarrollo. ¿Por qué la moda no permite determinar a la segunda mejor deportista? Porque la moda es 32 para Sheila y Sofía. Ya, no me permite tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es el mismo número para los dos. Vamos a la número 2 de reflexión, ¿ya? Estamos acá en la parte de reflexionamos. Un deportista realiza 6 pruebas con los siguientes tiempos. ¿Ya? 35, 36, 37, 39, 39 y 100. Esos son los tiempos de un deportista que hacen una prueba. ¿Cuál es la medida de tendencia centrales más representativa? ¿Ya? Para que sea representativa, significa que esa medida que yo hallo debe estar cercano a la mayoría de ellos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo datos muy grandes con respecto a la mayoría? Por ejemplo, este 100 es un dato muy grande con respecto a la mayoría. Ahora, la mediana va a ser el dato que está en el medio. Vamos por aquí. Mediana. Mediana. ¿Quién está en el medio? Primero debe estar ordenado. Como ya está ordenado, entonces la mediana va a ser de acá. Estos dos datos son que están en el medio. Cuando yo tengo dos datos que están en el medio, la mediana va a ser el promedio. Sumo y divido entre dos. Entonces la mediana me sale 38. Ahora, la moda. ¿Quién se repite más veces? Yo me doy cuenta que el que se repite más veces es 39. Entonces, 39 viene a ser la moda. Y luego la media aritmética. ¿Ya? La media aritmética, o sea, el promedio. Sumo todo y divido, en este caso, entre 6. Me sale 47,6. De estos tres medidas de tendencia central, ¿quién es el que más representa? Entonces, como tenemos un dato que distorsiona o es muy diferente a la mayoría, entonces cuando tenemos datos extremos, en otras palabras, los datos extremos van a hacer que la media no sea un buen representante de la mayoría de los datos. De acá, esta información que estoy marcando de amarillo, va a perjudicar a la media. Esto va a hacer que la media no sea un buen representante de la mayoría de los datos. Entonces, él no sería un buen representante. Porque estos datos que están extremos van a hacer que no sea una buena medida. Ahora tenemos la mediana y la moda. Ya, la mayoría están. ¿Quién están cercanos más? ¿Al 39 o al 38? La mayoría está cercana al 38. Entonces, por eso yo justifico que la media sería la mejor respuesta, ¿ya? Perdón, la mediana. Que la mediana sería la mejor representante para este caso, ¿ya? Ya, jóvenes, de esa manera usted responde pregunta. Vamos a la siguiente. Acá tenemos esta parte. Me dice, la docente de matemática informó en una de sus clases que la nota que más estudiantes obtuvieron fue 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, podríamos decir que la nota expresada por la docente es. Entonces, bueno, no necesariamente que hayan obtenido los más estudiantes sea 14, sino que el 14 es que se repite más veces, es que ese número 14 en la evaluación se repite más veces. No necesariamente que la mayoría tenga 14, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Ya, entonces la pregunta es, ¿no? Si quisiéramos interpretarlo estadísticamente, ¿qué podríamos decir? Entonces, si el 14 se sale un montón de veces como calificación de los alumnos, ese 14, ¿qué me representa? ¿El promedio, la mediana o la moda o la media? Bueno, no podría ser, el que se repite más veces por teoría es la moda, ¿no? Entonces usted acá marca su respuesta, ¿no? Ah, profesor, esto es conocido, esto sería la moda. Listo, ¿no? Acá yo estoy justificando mi respuesta, ¿no? Listo.
Ahora vamos a esta parte. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, yo tengo dos afirmaciones que son así bien, digamos, bien cerradas, ¿ya? Entonces, como tengo dos afirmaciones que son bien cerradas, la 1 y la 2, yo voy a buscar, voy a plantear un contraejemplo para ver si lo puedo falsear. Entonces acá me dice, la media siempre es menor que la moda. Entonces quiere decir que aquí yo tengo una serie de datos, 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos que me representan edades de un grupo de niños. Entonces, acá dice que la media debe ser menor que la moda. Entonces, de este grupo de información, ¿quién sería la moda? La moda es que se repite más veces. Ah, ya la moda es 2. Y la media, sumo todo esto y divido entre 7. Y la media me sale 13,9. En este contraejemplo, la media es mayor. Y acá que me dice que siempre es menor. Entonces, con un contraejemplo demuestro que este es falso. ¿Ya? Listo. Si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro la moda. Y este dato está ordenado. ¿Quién es el dato que está en el centro? El 3. El que está en el centro no siempre es la moda. El que está en el centro siempre es la mediana. Entonces, es más, la moda acá no está en el centro. Entonces, con este contraejemplo también demuestro que es falso. Ahora, ¿puede haber más de una moda? Por teoría sabemos que puede haber más de una moda, ¿no? En todo caso, esto sería mi respuesta a la 3. La siguiente página, que sería esto, y me dice lo siguiente. Un estudiante obtiene los siguientes puntajes en sus exámenes de matemática, ¿ya? Entonces, me plantea la siguiente actividad, ¿no? Esas son las notas. ¿Cuál es el puntaje más representativo que obtuvo el estudiante? Estos puntajes me representan a las medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces quiere decir que usted debe hallar las medidas de tendencia central. Vamos a comenzar con la media. Para hallar la media voy a ordenar estos datos. Entonces voy a ver cuántos datos tengo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15 datos. Ordeno mis 15 datos de manera ascendente. Usted puede hacerlo al revés, ¿eh? Entonces la media va a ser el que esté en el medio. ¿Quién está en el medio? El dato número 16, el dato, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué dato está en el medio? Este 16 de acá. Este 16 está en el medio. Entonces la media es 16. Así de simple, no es complicado. Moda, el que se repite más veces. Entonces la moda va a ser 18. Y la mediana va a ser la suma de todos ellos entre 15. Usted va a sumar de todos ellos entre 15. Esto sería su mediana. Ahora, ¿quién de ellos va a representar a la mayoría? Sucede algo particular. Cuando usted tiene datos extremos, los datos extremos van a perjudicar a la media, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los datos extremos? Bueno, los datos recontra extremos están en la parte inferior, acá. Estos datos van a perjudicar a la media, ¿ya? Entonces, estos datos perjudican a la media, entonces por eso la media no es un buen representante, porque perjudican a la media, ¿ya? Ahora me queda la mediana y la moda. Ahora, entre dos, la mayoría de los datos están cercanos al 18 o al 16. Entonces yo me doy cuenta que la mayoría de los datos están cercanos al 16. Entonces yo respondo que es más representativo el 16, ¿o no? El puntaje más representativo es 16. Entonces mi respuesta sería esto, ¿no? La A. El más representativo va a ser aquel número al torno a él se encuentran la mayor cantidad de los datos, porque al torno de 16 se encuentran la mayor cantidad de datos, entonces el 16 es el más representativo, es por eso, ¿ya? Vamos por aquí. Parecido, me dice, los datos siguientes corresponden a los minutos que Alberto debe esperar en un bus para ir a su trabajo durante 15 días. Entonces, parecido al anterior, vamos a ordenar esa información y vamos a sacar la media primero, ¿ya? Entonces esa información se ha ordenado. ¿Cuántos datos tengo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. ¿Quién está en el centro?
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, el 8 va a estar en el centro, no el de acá. Él está en el centro, va a cambiar de color. Entonces, para ambos lados debe haber 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este 6 está en el centro. Entonces, la media es 6. Ahora, la moda es el que se repite más veces. Moda. Entonces, la moda sería 3. Y la mediana es sumar todo y dividir entre esa cantidad de datos. Entonces, sumamos todo y dividimos entre 15. Sumas todos estos datos y divide entre 15. Ahora, la mayor cantidad de los datos, obviamente que ya no va a ser 7,12 o no. ¿Alrededor de quién están la mayor cantidad de datos? La mayor cantidad de datos están alrededor del 6. ¿Ya? Entonces, descartamos la media. ¿Ya? Vamos a descartar la media. Vamos a descartar la media. Listo. Él no va a ser. Descartamos. Ahora me queda estos dos. Mediana y moda. Pero si yo analizo por el tema de probabilidad, ¿qué números hay más? 5, 6, ¿no? Perdón. Eh, voy a responder, a ver. ¿Quién responderá? ¿La mediana o la moda? ¿Qué número sale más veces? El que sale más veces es el 6. ¿Ya? Entonces, ¿quién aparece más veces? El 6. Entonces acá mi respuesta sería que debe estimar su tiempo con respecto a la moda, ¿no? En este caso 6 minutos. Ya, porque acá, ¿qué sucede? Porque es un tema de que el 6 se repite más veces, ¿no? Es más, acá podría ser cualquiera de los dos, ¿no? En este caso son 6 minutos, ¿eh, jóvenes? O sea, lo que él va a estimar su tiempo es 6 minutos. Utilizaría la moda, ¿no? De jóvenes, muchas gracias. Creo que hay uno más. Acá hay uno más. Y acá me dice, en el siguiente gráfico, muestra la venta de 4 años, ¿no? De automóviles, del 16, 17, 18 y 2019. Y la pregunta es, a ver, determine la media de la cantidad de autos vendidos. Durante estos 4 años, ¿cuánto se ha vendido? Pero hay que tener en cuenta que estos numeritos están en escala de miles, ¿ya? Por favor, este número está en escala de miles. Entonces quiere decir que yo a estos números los sumo y los multiplico por su escala, ¿ya? Porque acá está en la escala de miles, ¿ya? Aquí está la escala. Debo tener cuidado. Entonces acá he yo sumado la cantidad de autos que se ha vendido, ¿no? Estos numeritos me indican autos vendidos por año, ¿ya? Si gusta usted lo puede cruzar con aquí y eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Esa información es lo que se nos está diciendo, que está para cada caso. A ver, vamos a ordenarlo de una manera más práctica. Ya, aquí está. Ya que está. Ya que está. Ya que ya. Y entonces, ahí está. Entonces usted lo que se va a hacer es sumar todas estas cantidades. Pero acá debo multiplicarle por su escala, ¿ya? Y entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque hay 4 años. Usted hace esa operación y le va a salir 207.000, ¿no? 207.000. Y acá simplemente formaliza su respuesta, ¿no? 207.000 autos por año más o menos, ¿no? Sería su promedio. ¿Ya? La siguiente viene a ser ¿qué gráfica representa, ¿no? La cantidad, a ver, ahora sí. La cantidad de veces que Oliver asistió a la biblioteca de la institución educativa en el último semestre, o sea, los últimos 6 meses, fue C8, 6, 10, 5, 6, 4. ¿Qué gráfico representa la cantidad de veces? Usted debe haber un gráfico que encuentre esos datos, ¿no? 6, 8, 6, 10, 5, 6, 4, ¿no? En ese orden. Obviamente va descartando, ¿no? Esto no llega a 6 o no, porque debe ser ordenado, ¿ya? Obviamente la gráfica de esto no es. Fíjate porque esto no llega a 6. La primera debe llegar a 6, fíjate. No llega a 6. O perdón, debería llegar a 8, ¿no? No llega a 8, ¿no? Llega a 8, no. Con la primera no me voy dando para descartar. Ahora, esto sí podría llegar a 8, porque el 10 podría estar porque el 8. Ahora, el segundo es 6, también sale 6, podría ser esto. Luego tengo 10, coincide, ¿sí o no? Luego tengo 4. Fíjate que esto no es 4, sino cuánto sale 5. Entonces tampoco es.
Entonces, ¿qué te queda? Me queda la alternativa D. Yo lo he hecho acá ordenando las tablas, ¿no? 8, 6, 10, ¿no? Y la respuesta sería la alternativa D, ¿no? Si usted gusta ordena, o si no visualmente ya lo va sacando, ¿no? Entonces esto sería mi alternativa, ¿no? La alternativa D, marca su respuesta. Ya jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su participación.